Hola a todos. Mis padres mintieron sobre la enfermedad de mi padre para robarme $15,000 de los fondos para mi boda y pagar la luna de miel de su querido hijo. Por lo que no los invité a la boda y los dejé en la ruina. Bueno, tengo 26 años, me casé recientemente, mi marido también tiene 26 años. Después de 6 años de relación. Celebramos una pequeña ceremonia en la granja de su tía, algo que inicialmente no entraba en nuestros planes. Siempre soñé con una boda en la playa, ya que es el lugar donde guardamos algunos de nuestros recuerdos más felices. A mi marido y a mí nos encanta el agua y una vez al mes íbamos a la costa para descansar y relajarnos. Es un lugar especial para nosotros, incluso empecé a buscar hoteles donde pudieran alojarse nuestros invitados. Como cualquier novia del planeta, quería que mi boda fuera especial, así que ahorré dinero durante los últimos 5 años para celebrar una gran fiesta. Trabajo en el sector de la publicidad y gano un buen sueldo. Pero mi marido y yo siempre hemos vivido modestamente y hemos intentado ahorrar dinero para el futuro. Teníamos pensado reservar uno de los mejores hoteles con vistas al mar para que nuestros invitados pudieran disfrutar realmente de este evento. Tenía que ser un evento lujoso, pero tuvimos que cambiar los planes y recortar considerablemente los gastos porque, hace unos meses, mis padres me pidieron dinero prestado y no pude negarme. Para que se hagan una idea, mi hermano, de 24 años, también se casó recientemente, pero su boda fue espontánea y casi no planearon nada. Llevaba saliendo con su esposa unos 2 años y le pidió matrimonio solo un mes antes de la boda. La ceremonia fue muy modesta, solo para la familia y un par de amigos, pero me alegré por él, porque era su elección. Sin embargo, unas semanas después de la boda, mi madre me pidió que le prestara $15,000. Me dijo que mi padre se había puesto enfermo de repente y que probablemente estaba relacionado con su diabetes. Afirmaba que no podía hacer frente por sí sola a todas las facturas médicas y que necesitaba urgentemente mi ayuda. Me contó que había un medicamento especial que le habían recetado los médicos, pero que era muy caro, ya que había que comprarlo en el extranjero y el seguro no lo cubría. Estaba muy preocupada por la salud de mi padre, así que decidí ayudarla sin hacer preguntas innecesarias. Visité a mi padre varias veces en casa y le pedí a mi madre que me mostrara los informes médicos, pero ella siempre evitaba responder. Cada vez que iba, mi padre estaba acostado en la cama, pero por alguna razón no parecía estar especial. Mente enfermo. Incluso cuando le preguntaba a mi madre por qué no lo habían hospitalizado para que recibiera observación y cuidados profesionales, ella respondía que no era necesario. Pero, al mismo tiempo, supuestamente estaba tan enfermo que necesitaba un medicamento raro y caro que se fabrica en nuestro país y que no cubre el seguro. No soy tonta, ya después de las primeras visitas me di cuenta de que algo no estaba bien. Pero no quería acusar a mis padres de engañarme hasta estar segura. Sería horrible acusarlos de mentir y que al final resultara ser verdad. Me di cuenta de que mi hermano no visitaba a nuestros padres. Cuando preguntaba por qué no estaba, mi padre respondía que no querían molestarlo porque aún era joven y debía concentrarse en su trabajo. Pero no les importaba que yo estuviera preocupada. Hablé con mi hermano por teléfono un par de semanas después y aún no había visitado a mi padre. Dijo que iría a verlos nada más volver de su luna de miel. Para mí fue una sorpresa, porque ni siquiera sabía que se había ido de viaje. Mis padres no me lo habían dicho y él y su esposa no publicaron nada en las redes sociales, así que no tenía ni idea de dónde estaban. Cuando le pregunté por qué no me lo había dicho, me respondió que quería sorprender a todos al regresar al mes siguiente con un montón de fotos, historias y recuerdos de su viaje por Europa. Él admitió que no tenía intención de decírmelo, pero que, aún así, respondió a mi llamada porque se preocupó después de lo que le conté sobre el estado de mi padre. Me dijo que se había puesto en contacto con mis padres después de mi inquietante mensaje, pero que ellos le habían asegurado que todo iba bien y que no había nada de qué preocuparse. Según él, probablemente mis padres simplemente exageraron la situación y yo, como soy un poco aprensiva, les creí, lo que provocó el malentendido. Intenté darles una oportunidad a mis padres y convencerme de que tal vez le habían ocultado la verdad a mi hermano para no arruinarle la luna de miel y que no se preocupara. Y entonces mi hermano mencionó que se sentiría muy avergonzado si resultara que mi padre estaba realmente gravemente enfermo, porque, al parecer, eran mis padres quienes estaban pagando su carísima y larga luna de miel. Todas las alarmas se encendieron en mi cabeza, así que le pregunté directamente cuánto costaría el viaje.
Y entonces dijo que su luna de miel les costaría a sus padres al menos entre $12,000 y $15,000, porque él y su esposa no pensaban privarse de nada. Los hoteles más caros, los mejores restaurantes, querían sacar el máximo partido a ese viaje, ya que podía ser la única experiencia de ese tipo en su vida. Incluso las compras, los recuerdos, todo eso también lo pagaban mis padres. Enseguida comprendí dónde había ido a parar mi dinero y que mi padre nunca había estado enfermo. No existía tal enfermedad, por lo que no tenían ningún documento que pudieran mostrarme, y por lo tanto, mi padre nunca estuvo en el hospital. Mis padres simplemente se inventaron toda esta historia porque querían usar mi dinero para pagar la luna de miel de mi hermano, era su regalo de boda para él. Me dolió mucho escuchar a mi hermano contar con orgullo que mis padres se habían esforzado tanto por él y su esposa, para que pudieran pasar un buen rato, ya que no habían tenido una boda lujosa. El dinero que les presté a mis padres era de mi fondo para la boda. Me sentí traicionada cuando me di cuenta de que mis padres se lo habían dado a mi hermano. Cuando hablé con ellos después de esa llamada telefónica, me confesaron que se habían inventado toda la historia porque sabían que, si me enteraba de que el dinero se destinaría a la luna de miel de mi hermano, nunca habría accedido a dárselo. Me dijeron que él estaba pasando por dificultades en el trabajo, que estaba deprimido y que querían que pudiera descansar y no preocuparse por nada. Por desgracia, no podían pagar sus vacaciones con sus propios ahorros, ya que eso pondría en peligro su fondo de pensiones, así que decidieron pedirme dinero prestado. Su lógica era la siguiente: yo aún soy joven, gano bien y tengo muchos años por delante para volver a ganar ese dinero, pero ellos no tienen ese tiempo. También me dijeron que solo era dinero y que me lo devolverían con el tiempo, pero que ahora debía pensar en los sentimientos de mi hermano, ya que esa luna de miel supuestamente lo había salvado de la depresión y le había devuelto la alegría de vivir. No podía creerlo, porque eso significaba que tendría que organizar una boda modesta sin ninguna razón. Quiero aclarar que no me habría importado reducir la escala de la boda si realmente hubiera sido necesario para la salud de mi padre. Pero no estaba de acuerdo con que mi hermano se permitiera todo lo que quisiera con mi dinero. Me enfadé mucho cuando mis padres me contaron la verdad y les dije que tenían que devolverme el dinero antes de que me casara, porque quería utilizar esos fondos para mi boda. Tenía muchos gastos en los que pensar si quería hacer realidad mi sueño de casarme en la playa. Aunque mi marido y su familia cubrían parte de los gastos, yo también tenía que aportar mi parte. Mis padres nunca tuvieron intención de pagar mi boda, me lo dijeron hace muchos años. Podían pagar mis estudios universitarios o mi boda, pero no ambos. Yo elegí la universidad y decidí que pagaría mi boda, por lo que ahorré dinero durante varios años. Si alguno de ustedes se pregunta si mi hermano se enfrentó a la misma elección cuando entró en la universidad, la respuesta es sí, le pregunté al respecto. Él simplemente se rió en mi cara, como si fuera la pregunta más absurda del mundo. Nunca hablé de esto con mis padres, porque no quería acusarlos de tener un favorito, aunque era bastante obvio. Pero en ese entonces era joven y dependía de ellos, porque aún no tenía trabajo. No tenía sentido discutir con ellos sobre este tema, solo empeoraría la situación, pero el tema del favorito ha salido a relucir ahora, varios años después. Mis padres intentaron negarlo, pero era evidente. Les dije que tenían que devolverme el dinero, porque no iba a renunciar a mi sueño de una boda en la playa solo porque mi hermano supuestamente tuviera dificultades en el trabajo. Mis padres podían mimarlo a su costa, enviándolo a viajes caros, pero yo trabajé y ahorré dinero durante 5 años, no para que ellos simplemente lo cogieran y se lo dieran a mi hermano. Sin embargo, me dijeron que no podían devolverme el dinero de inmediato y que necesitarían un par de años para pagarla cantidad total. Realmente esperaban que yo aceptara esto sin protestar, porque, según ellos, no hay nada más importante que la familia. Si estaba dispuesta a gastar ese dinero en la salud de mi padre, en su opinión no había ninguna razón por la que no pudiera gastarlo para salvar a mi hermano de la depresión. Pero la cuestión es que mi hermano nunca habría caído en una depresión por el trabajo, simplemente porque nunca se lo tomó en serio. Era malo en su trabajo y ganaba poco porque sus ingresos dependían de un porcentaje de las ventas y él no se esforzaba por tener éxito. Si era malo vendiendo, solo podía culparse a sí mismo. Quizás le molestaba un poco la situación, pero estoy segura de que nunca habría caído en una depresión. Simplemente le daba igual.
Mis padres lo habían mimado desde pequeño y no estaba acostumbrado a trabajar para conseguir lo que quería. Por eso parecía deprimido. Todo eso era solo una invención. Pero mis padres exageraron la situación hasta convertirla en una tragedia para justificar su decisión de salvar a mi hermano a costa mía. Era una tontería. Intenté explicarles que esa boda era muy importante para mí. Ya le había prometido a mi marido y a su familia que cubriría ciertos gastos y eso sería imposible si no tuviera ese dinero. Pero ellos dijeron que no podían devolverme el dinero antes de la boda y que tendría que recortar gastos o pedir ayuda a mi marido y a su familia. Al final, llegué al punto de suplicarles que me devolvieran mi propio dinero, pero lo único que hacían era negar con la cabeza y decir que no. Prometieron devolverme el dinero, pero solo al cabo de unos años, no antes. Me fui de allí llorando. Cuando volví a casa, se lo conté todo a mi marido. Y se enfadó muchísimo. Él estaba aún más enfadado y molesto que yo. Ya estaba a punto de ponerse en contacto con un abogado, pero yo lo detuve. No tenía sentido, porque no teníamos ninguna prueba escrita de que mi madre hubiera pedido el dinero específicamente para gastos médicos o de que ellos hubieran prometido devolverlo. Todo era informal, sin ningún contrato ni documento que pudiera demostrar nada. Incluso si hubiéramos demandado a mis padres, eso solo habría supuesto gastos adicionales en abogados y, muy probablemente, no habríamos conseguido nada, porque no teníamos ni confirmaciones por escrito ni correspondencia. Todo se había dicho verbalmente, por lo que, a pesar de nuestro fuerte deseo de obtener justicia, decidimos abandonar la idea. No tenía sentido y no queríamos gastar más dinero en un caso que sabíamos que perderíamos. En su lugar, empezamos a pensar en cómo cambiar nuestros planes de boda. Afortunadamente, la familia de mi marido nos ayudó cuando se enteró de lo que habían hecho mis padres. Su tía se ofreció a celebrar la boda en su granja de forma gratuita. Desde el principio soñábamos con una boda en la playa, por lo que ella ni siquiera nos propuso esa opción inicialmente. Pero ahora, cuando buscábamos alternativas, ella mencionó esa idea y decidí echar un vistazo al lugar que nos ofrecía. Mi marido ya había estado allí antes, pero cuando entré por primera vez en la finca, supe inmediatamente que era el lugar perfecto. El lugar era increíblemente bonito, y aunque estaba lejos de la playa, nos convenció. La tía de mi marido nos permitió utilizar el terreno de forma totalmente gratuita, lo que fue una razón más para decidirnos por esta opción y empezar a planificar la boda de nuevo. Me sumergí de lleno en los preparativos de la boda, lo que me dio otra razón para romper definitivamente con mis padres. Ya había decidido que mis padres no recibirían la invitación a la boda, pero dudaba sobre mi hermano, ya que él, en realidad, no sabía que el dinero que le habían dado mis padres era mío. Sin embargo, me facilitó mucho la decisión cuando, al regresar de su luna de miel, me llamó y empezó a acusarme de haber humillado a nuestros padres al pedirles que me devolvieran mi dinero. Dijo que se había enterado de todo por nuestra madre y que estaba muy molesto por mi mal comportamiento. En su opinión, se trataba de un problema insignificante, a pesar de que fue él quien gastó mi dinero. Afirma que me lo devolverá tan pronto como pueda, pero que hasta la boda debo callarme y resignarme. En ese momento decidí definitivamente que él tampoco estaría invitado. Después de eso, dejé de hablar con él y con mis padres. Ahora que ya no tenía todo el dinero de mi fondo para la boda, no podía permitirme organizar una celebración lujosa y cara. Sinceramente, creo que fue mejor así. La boda que finalmente celebramos fue mucho más bonita de lo que podía imaginar. Tuvimos que recortar gastos, pero no pasó nada, porque con el tiempo comprendimos que ese día debía ser sobre nosotros. En la vida cotidiana no somos en absoluto las personas que intentábamos parecer al planear una boda cara. Sería superficial e incluso ridículo gastar una fortuna solo para impresionar a los demás. Decidimos reducir los gastos de la boda y hacer algo más significativo con el dinero restante. En cierto sentido, incluso estoy agradecida por cómo resultó todo. Mi boda fue igualmente hermosa y mágica, pero sin la pompa y la ostentación que había imaginado al principio. En nuestra boda solo estaban las personas a las que realmente queremos y que nos quieren sinceramente. Creo que eso es lo más importante en cualquier celebración nupcial, así que estoy muy contenta con cómo salió todo. Hace unos días publiqué las fotos de la boda en las redes sociales. Les di instrucciones claras y estrictas a todos los miembros de la familia que fueron invitados a la boda para que
mis padres y mi hermano no se enteraran del envío de las invitaciones. De lo contrario, habrían montado un escándalo por no haber sido invitados. Así que conseguimos celebrar la ceremonia sin ellos y sin que intentaran manipularme para que los invitara a la boda. Pero ahora que la celebración ya había terminado y todo había salido bien, no veía nada malo en compartir las fotos en las redes sociales. Sus padres las vieron y al día siguiente se pusieron en contacto conmigo para pedirme explicaciones sobre por qué no habían sido invitados a la boda. Me sorprendió que esperaran una invitación, ya que nuestra última conversación no había terminado precisamente de forma amistosa. El día que me fui de casa de mis padres, después de nuestro último conflicto, lloré y desde entonces no hemos vuelto a hablar. La última conversación con mi hermano terminó con él acusándome de dramatizar la situación y haciéndome sentir como si todo fuera culpa mía. Después de eso, no volví a hablar con él ni con mis padres, y ellos ni siquiera intentaron ponerse en contacto conmigo, por lo que no entendía por qué esperaban una invitación. Pero no solo esperaban, sino que estaban sinceramente indignados por no haber sido invitados. Mis padres me llamaron. Añadieron a mi hermano a la conversación y todos juntos empezaron a gritarme por teléfono. Pero eso ya no me importaba, consideraba que su comportamiento era extremadamente descarado y arrogante. Ya los había excluido de mi vida y no quería soportar su drama cuando debía disfrutar de mi nueva vida matrimonial. Les dije que, después de que me robaran el dinero, tuve que reducir considerablemente los gastos de la boda, por lo que decidí invitar solo a los familiares y amigos más cercanos. Y como ellos no entran en ninguna de estas categorías, no estaban en la lista. Después de eso, colgué el teléfono y los bloqueé, con la esperanza de que finalmente me dejaran en paz. Sin embargo, una hora después de esa conversación, mi marido me informó de que mi hermano se había puesto en contacto con él y le había dicho que mis padres estaban muy ofendidos por lo que yo había dicho. Según mi hermano, mi madre estaba completamente destrozada, lloraba tanto que casi desmayar. Eso fue todo lo que dijo, pero después de eso empecé a sentirme culpable. No quería llevar a mis padres a ese estado. Quizás solo estaba fingiendo, pero no puedo estar segura, y desde entonces no puedo quitarme de encima este extraño sentimiento de culpa. Soy una mala persona por no invitar a mis padres y a mi hermano a la boda después de que me robaran el dinero. ¿Para la boda? Bueno, os propongo que hagáis una pausa en el vídeo y respondáis a la pregunta en los comentarios. Y nosotros pasamos a la actualización. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última conversación con mis padres y mi hermano, y he decidido que no volveré a hablar con ellos. Mi madre puede llorar todo lo que quiera, pero eso no cambiará los hechos. El día que me peleé con ellos por el dinero, lloré e incluso les supliqué que me lo devolvieran antes de la boda, pero a ellos no les importó. Se lo tomaron con demasiada ligereza, así que ahora yo haré lo mismo con ellos. Se recoge lo que se siembra. También le dije a mi hermano que no volviera a ponerse en contacto conmigo ni con mi marido. Especialmente con mi marido, porque él no tiene nada que ver con esto. No quiero que mi familia lo meta en sus intrigas mezquinas. Después de este mensaje, volví a bloquear a mi hermano. Me han tratado mal toda mi vida, pero ahora ya no estoy dispuesta a aguantarlo más. Te juro que, si pudiera, los demandaría y recuperaría mi dinero. Pero ahora mismo parece poco probable, ya que no tenemos pruebas sólidas. Mi marido cree que deberíamos intentarlo y que quizá lo consigamos. Ya ha consultado con un abogado con experiencia y dentro de un par de días decidiremos qué hacer. Mientras tanto, tengo que pensar en cómo hacer que mis padres confiesen que me quitaron el dinero con el pretexto de la enfermedad de mi padre y luego se lo dieron a mi hermano para que pudiera disfrutar tranquilamente de su luna de miel. Será difícil demostrarlo ante un tribunal, pero no pienso rendirme tan fácilmente. Quiero recuperar mi dinero y haré todo lo necesario para que me lo devuelvan lo antes posible. Ayer le dije a mi hermano que dejara de molestar a mi marido con nuestros problemas familiares. Obviamente, él lo interpretó como una señal para hacer lo contrario y decidió involucrarlo aún más, a pesar de que este drama no le incumbe en absoluto. Después del trabajo, mi marido me contó que sus padres y su hermano lo habían bombardeado con mensajes exigiéndole que hablara conmigo y me convenciera de que los desbloqueara. Cuando los bloqueó, pasaron a un nuevo nivel y simplemente se presentaron en su trabajo. Lo esperaron cerca del edificio, y en cuanto lo vieron salir en coche, comenzaron a perseguirlo sin parar.
Tuve que detenerme en el arcén y esperar, porque él reconoció inmediatamente el coche de mi hermano y se dio cuenta de que eran ellos. También sabía que, si no paraban, lo seguirían hasta casa, lo que me habría disgustado aún más. Así que decidió enfrentarse a ellos allí mismo. Cuando mi marido se detuvo, mi hermano salió del coche, se acercó a la ventanilla y dijo que querían hablar en persona. Había un restaurante cerca y mi marido solo quería acabar con aquello lo antes posible. Se sentaron a una mesa y mi familia comenzó su apasionado discurso. Mi hermano dijo que no le parecía justo que los hubiera excluido de mi vida por una cuestión de dinero y que, claramente estaba exagerando. En su opinión, el hecho de que yo diera a entender que ya no éramos una familia solo porque me habían pedido dinero prestado era excesivo. Sabían que los había bloqueado y que no podían ponerse en contacto conmigo directamente. Pero esperaban que si mi marido hablaba conmigo, quizá le escucharía. Intentaron presionarle para que me recordara que la familia es lo más importante y que debía dejar de montar escándalos por un malentendido sin importancia. Mis padres también afirmaron que me devolverían el dinero, pero que no podían hacerlo en ese momento. Afirmaban que ya me lo habían explicado 1.000.000 de veces y que debía ser más comprensiva, porque mi hermano tenía dificultades en el trabajo y mis padres se iban a jubilar pronto. Intentaron convencer a mi marido de que todo era culpa mía y de que me estaba comportando de forma irracional. Pero mi marido se comportó de manera brillante. En lugar de ponerlos en su lugar, empezó a seguirles el juego, como si estuviera de su lado. Dijo que intentaría explicarme su postura, pero que sería mucho más efectivo si ellos mismos se pusieran en contacto conmigo y me enviaran un mensaje sincero y emotivo. Hasta ese momento, solo se habían comunicado conmigo en tono acusatorio. Mi marido los convenció de que si reconocían sus errores, eso podría calmarme y hacerme más indulgente. Esos idiotas picaron el anzuelo. Mi marido los manipuló de tal manera que aceptaron enviarme un mensaje en el que reconocían todo lo que habían hecho, pensando sinceramente que eso me haría dar marcha atrás incluso o disculparme con ellos. Por supuesto, eso es una completa tontería. En cuanto envíen ese mensaje, lo utilizaremos como confesión escrita y los llevaremos a los tribunales. Estoy muy orgullosa de mi marido, porque ha manejado esta situación mucho mejor de lo que yo habría podido. Creo que es un auténtico genio malvado, pero es mi genio malvado. Lo adoro. Actualización 3. El plan de mi marido ha funcionado y estamos encantados. Mis padres y mi hermano, como unos completos idiotas, me enviaron un correo electrónico en el que detallaban cada una de las mentiras que me habían contado y, de hecho, confesaron todo lo que habían hecho. Ahora que tenemos pruebas, mi marido ha dado luz verde a nuestro abogado para que presente una demanda y muy pronto recuperaremos nuestro dinero. Puede que $15,000 no sea mucho dinero para algunos, pero para mí significa mucho. Los he ahorrado durante los últimos 5 años, planificando mi futuro. He trabajado duro para conseguir lo que tengo ahora. Me ha costado muchas noches de insomnio y sacrificios personales. Y no voy a permitir que todo eso se eche a perder solo porque mi hermano es un vago y mis padres siguen consintiéndole. Por eso les vamos a demandar y, cueste lo que cueste, recuperaremos mi dinero. También hemos empezado a planear nuestra luna de miel. Hemos decidido que será un viaje corto a la playa, precisamente al lugar donde comenzó nuestra relación y que siempre será especial para nosotros. Quizás dentro de unos meses nos tomemos unas vacaciones completas, pero por ahora es lo mejor que nos podemos permitir. Nos dimos cuenta de que no necesitamos impresionar a nadie ni gastar un montón de dinero. Podemos simplemente hacer lo que nos hace felices, y eso es lo que hacemos. Y no voy a comportarme como mi hermano, que publicó decenas de fotos de su luna de miel en las redes sociales, como si quisiera presumir ante todos. Pero ahora tendrá que enfrentarse a una demanda. Ironía del destino. Por supuesto, lo siento por ellos, pero ellos mismos tienen la culpa de todo y ahora recibirán su merecido. Bueno, eso es todo. No dejéis de escribir en los comentarios lo que pensáis de toda esta historia. Sinceramente, a pesar de todos los detalles que se han dado a conocer, me parece que demandar a los padres es ya demasiado. Me pregunto, si se diera una situación similar en su familia, ¿haría lo mismo? Por favor, comparta su opinión en los comentarios. Porque, desde fuera, es fácil decir que sí, que por supuesto que lo haría, pero cuando se trata de los propios padres, la cosa cambia.
En fin, gracias por ver el vídeo hasta el final. Vean nuestro vídeo anterior, que pueden encontrar aquí, y buena suerte.